compañero, pues el tema se llama ¿Dónde habitan las brujas? Una aproximación a las brujas modernas. Bueno, les puse este como recordatorio. Dice, no creer en la brujería es la mayor herejía, ¿no? Les recuerdo que la iglesia primitiva condenaba a los herejes a la excomunión, privándolas de participar de la salvación de las almas del anunciado juicio final. Así que pues sí tendremos como es como una advertencia, ¿no? Por eso yo no quiero como dejarme de ver ese gran espectáculo del juicio final, y pues prefiero creer en las brujas. Pues mi propósito para esta pequeña investigación fue dar cuenta de la existencia de las brujas, o de brujas, no las brujas, en nuestro contexto social y aproximarme a ellas. Con ello es dar un panorama de este fenómeno social y entender a qué responde. Pareciera en primer momento que este término de brujas responde al pasado, ¿no? En el momento que hablamos de ello, nos remontamos como a las hogueras, a lo mejor, a Maléfica, ¿no? En el caso del cine, a seres condenados y demás, ¿no? Pero es una realidad, me parece, bastante vigente. Cuando empecé como a trabajar con estos personajes, pues me di cuenta que estaba el término bastante pues en boga hasta cierto punto, puedo decir. Hablo de un fenómeno social, ya que la existencia de este personaje en nuestros días responde a una actitud consciente. Me importa mucho eso, como esta autoafirmación, ¿no? Que estos actores se involucran tanto y empiezan a hacer una actitud con un corpus muy específico, muy consciente. Pero también me interesa ver cómo estas diversas formas de ser bruja en nuestra contemporaneidad, porque, bueno, estos personajes distan de repente de religiones, ¿no? Vamos ahorita a ver un poquito algunos casos, y no todas tienen como una línea específica de espiritualidad o de práctica religiosa. También sus formas filosóficas son bastante distantes de repente, permea la parte política en algunos casos, pero su núcleo duro es autoafirmarse, autonombrarse brujas. También me era muy importante trabajar con este estereotipo, pensando, pues sí, cómo se ha llevado a cabo en nuestro imaginario colectivo, y entre más se habla, entre más se analiza. No quería como dar una respuesta, ni mucho menos, pero sí quería empezar como a tener este acercamiento con estos personajes para erradicar como esta parte negativa. Bueno, el presente trabajo lo trabajé con testimonios y fotografías exprofesas para dar cuenta de la existencia de brujas contemporáneas en nuestra sociedad. Les platico como rápidamente, la idea me surge pensando en que el término es como muy común, por lo menos dentro de mi cotidianidad, no solo con gente practicante de la corriente espiritual Wicca, sino también de algunas amigas que tienen como corrientes políticas muy marcadas, ¿no? El activismo también. O sea, entonces, de repente, este término me sonaba mucho, hacía mucho ruido en mí, y bueno, pues dije, ¿cómo puedo hacer una convocatoria así como muy abierta? Y pensé que
pues uno de los medios importantes en nuestra época pues es el Facebook. Entonces eso me permitía como tener un universo más abierto, y puse así como quien se autonombre, quien se considere, independientemente de su religión, de su corriente de filosófica y demás, quien se identifique con este término, me gustaría que colaboraran conmigo en esta investigación. Fue muy loco, aunque no me parece descabellado, que de repente las solicitudes venían así como muy rápido. Tuve 29 personas que me pidieron, pero de repente cuando les platiqué que teníamos también que hacer una entrevista, que se tenían que, o sea, que este término tenía que ser muy suyo, ¿no? Pues se hizo un filtro, ya que me parece que nuestra época es ser un poquito como, o sea, como tener una plataforma para verte, para que el otro te vea, para que el otro te escuche, podía ser un arma de dos filos, porque a lo mejor, o sea, hubo gente que me decía, no, pues yo sí soy bruja, pero ya cuando les platiqué, pues como que ya dijeron, no, pues no quiero, como, o sea, fue como interesante este filtro, ¿no? Que me pareció bastante acertado. Bueno, este tema también atraviesa por el tema de género, ¿no? Esta cuestión es muy importante para mí, porque en esta convocatoria solamente puse el término bruja, no mis amigas brujas o nada de esta connotación, y aparecieron hombres también, así muy rápidamente. Entonces, cuando vi las entrevistas, ¿no? Así como, pues, arrojó así, no solamente de parte de los hombres, sino de las mujeres también, decían, es que ser bruja no tiene nada que ver con el género, ¿no? Fue para mí interesante, porque siempre nos hemos como basado o sea, pensamos brujas, luego como mujer, ¿no? Bueno, pues mi marco teórico, ahora sí, fue el interrelacionismo simbólico, porque, bueno, quería tomar muy en cuenta al actor, ¿no? A sus significantes, y que ellos asignaran como sus propios como corpus, ¿no? Si no quería dejar de lado y decir, ay, no, pues es que tú no te ves como muy bruja, ¿no? Entonces, lo quise como abrir mucho, y bueno, intenté, sí, o sea, el único como hilo conductor para mí era esta formación del yo social autoconsciente. Mi técnica, pues sí, fue así como que fuera pues observación participativa, un poco escucharlas. En el caso de las personas wiccas, pues participar como en sus rituales, en su vida también, ¿no? Cotidiana. Y bueno, un registro fotográfico que al final de la presentación se las voy a platicar rápidamente. Fue mi método, creo que es el siguiente. Mi marco metodológico fue entrevista focalizada, porque yo soy muy dispersa, entonces intenté que fuera así como más concreto el asunto. Y bueno, por supuesto el proyecto fotográfico fue importante para trabajar como un poco la iconografía, el imaginario personal y la visión de cada uno de los colaboradores, ¿no? Muy bien. Bueno, pues les puse como esta frase, este fragmento de canción que seguramente ya se las han de haber cantado, bailado y demás, pero bueno, aquí tiene muchas connotaciones, ¿no? Nos damos cuenta que la bruja para nuestro imaginario es una mujer que nos puede convertir en maceta, que nos puede chupar la sangre, que bueno, muchos tenemos un gran imaginario alrededor de ellas. O sea, cuando empiezo como a ver
qué onda con las brujas antiguas para ahora entender como este fenómeno contemporáneo. Pues hay como dos vertientes. Una parte de los teóricos dice que no son, pues que nunca existieron y que la parte del Estado pues hizo que o sea, creó esta figura, ¿no? Para hacer una represión, para tener el control, ¿no? De alguna forma. Y por otro lado, pues hablan de no son inventadas y realmente existieron casos. No me voy a como meter mucho en eso, en esta parte histórica, pero hay un libro, a mí me pareció muy interesante, Los terrenos del mal, y ahí es un estudio para mí bastante bueno, puntual, de estas dos vertientes de si existieron o no las brujas, ¿no? Pero bueno, voy a partir de que sí existen porque en realidad las percibí, las vi, las olí, y pues ellas creen que son brujas, entonces para mí es importante como defender esa tesis. Pero bueno, la gente, los teóricos que sí dicen que existieron, pues en general, para mi ver, hay un término muy común en todos los textos, que es la incomodidad. Hay una incomodidad de la bruja, ¿no? O sea, hacia la bruja. O te da miedo, o es fea y espanta, ¿no? Es fea, está arrugada, tiene como todos los... Sí, o sea, como que es la encarnación de los males, y bueno, pues siempre este personaje incomoda. En el martillo de las brujas, para hacer como una síntesis de qué onda con las brujas, dice: ellas vuelan en palos, animales y demonios, se encuentran en las noches con el demonio, hacen un pacto con el diablo, tienen sexo con el diablo, y el porcentaje mayor es en mujeres, ¿no? Otra vez regresamos a la connotación negativa con las mujeres, y bueno, al final el ganón es el diablo, ¿no? Siempre tienen que ver las brujas con el diablo en este imaginario. En el libro de Marta Robles, Mujeres, mitos y diosas, menciona que las hadas dirigen al destino humano, mientras que las brujas alteran el orden y el bienestar en el instante que se entregan a los misterios de la hechicería. Dice que la fealdad es igual a pecado, por eso las brujas son feas, ¿no? Que es un mito que ahorita en la presentación de las fotos van a ver que no es cierto, que varias de estas mujeres, si no todas, estoy segura que todas les van a parecer muy hermosas, porque es como, vamos a hablar un poquito de los cánones estéticos con este imaginario que ellas tienen, ¿no? Bueno, hablando de imaginario, pues el imaginario colectivo con la cultura mediática, con esta influencia, pues nos da otros asuntos. El cine siempre dice que son malas, que son como las antagonistas, y otra vez encarnan todo lo malo. Entonces empezamos a ver estereotipos muy marcados que simplifican y exageran los rasgos de estos grupos. Estos, como todos los estereotipos, pues tienen un carácter consensuado y pues ayudan a, no sé, a lo mejor, o sea, si tienen una función. Por ejemplo, en el caso de los niños pequeños, o sea, no te salgas a jugar en la noche porque la bruja te va a chupar, ¿no? Entonces, sí, estos estereotipos sí cumplen una función. Pero bueno, siguiente. La expresión de memoria colectiva resalta una útil abreviatura para resumir el complejo proceso de selección e interpretación, y pone de relieve el paralelismo entre las formas en que el pasado se registra y se recuerda. Sí, es una forma de selección y sirve para algo esta memoria colectiva, pero me parece muy importante el rompimiento de esta memoria colectiva que se está gestando a partir de estas brujas modernas, ¿no?
favor. Y uno de los rompimientos interesantes pues es en los años un poquito antes de los 70 aparecen ya como movimientos de despertar femenino, y uno de ellos pues es un movimiento en los Estados Unidos que se nombra Witch, ¿no? Esta conspiración terrorista internacional de las mujeres del infierno es bastante interesante porque retoma este personaje y trabaja con esta bandera del feminismo, el activismo y también el empoderamiento, ¿no? Ya empezamos como a trabajar esta parte y la resignificación de este personaje. Y por el otro lado aparece, hay muchos movimientos del despertar femenino, pero la Wicca es otro, ¿no? Retoma la antigua religión para ellos y empiezan a hacer un corpus de símbolos. Es una religión reconstructivista, ¿no? Empieza como a gestar esta parte, y bueno, ellos sí hacen brujería, porque eso es interesante, que estas brujas que se autonombran Witch, su movimiento, no hacen brujería, ¿no? Las brujas que no hacen brujería, es como interesante empezar como a ver estas construcciones sociales. La equidad de género empieza a ser más importante en la Wicca, en lugar de que solamente sea la bandera del feminismo, aunque no en todos los casos, ¿no? Y bueno, en lugar de ser un activismo, aunque en muchos casos en la religión Wicca sí hay mucho activismo, intento como hacer este corte, ¿no? Y bueno, en las dos hay un empoderamiento y una resignificación. Les pongo como estas dos imágenes de esta conspiración terrorista internacional de mujeres del infierno y un poco el ritual Wicca. Pasamos. Ahora sí, donde habitan las brujas es esta investigación. Ese es el resultado de este proceso que llevé a cabo. Fueron 11 colaboradores, 11 entrevistas y 22 fotografías que vamos a ver. Después de este viaje histórico, gran parte de ello se manifiesta, como ya decía, la incomodidad de la existencia por algunos sectores, ya sea políticos, religiosos o sociales. El personaje por sí mismo se aventura a lo proscrito y se manifiesta en contra de lo establecido. Vamos a empezar a ver algunos avances de esta investigación, y como bien les decía, los cánones estéticos parecen distar de ellas, ¿no? Porque no son así como muy así, ellas no se consideran, y ellos no se consideran perfectamente bellos y gloriosos y demás, por mantener como este estereotipo de la mujer o el hombre perfecto, sino porque ellas dicen que su cuerpo es sagrado, terminan siendo un templo y por ello son bellas, ¿no? Entonces los cánones estéticos empiezan como a modificarse también. La búsqueda de su conocimiento es esencial para ellas. Todo el tiempo en las entrevistas me decían eso, o sea, como el considerarse brujas les obliga a estar en búsqueda de respuestas, ¿no? Respuestas internas y también externas. Viven en un mundo simbólico y todo, porque para ellas todo pasa por algo, ¿no? Y buscan este equilibrio. En estas entrevistas me decían siempre eso, que buscaban la parte como encontrarse con la parte femenina y la parte masculina en sí, ¿no? Aunque eran 11 personalidades muy distintas y 11 visiones, por supuesto, muy distintas, sí tienen como cosas muy, muy en común. Pero bueno, sus ocupaciones en general, pues son, o sea, bueno, son de todo. Son odontólogas, tarotistas, astrólogas, investigadoras de física solar, bailarinas de danza contemporánea, biólogas, sacerdotisas Wicca, artistas visuales, ingenieras náuticas, madres, psicólogas, asistentes médicas, estudiantes. Teníamos un universo de todo, no eran como solamente sanadoras a la mejor o tarotistas, sino tenían como toda una visión, todo un corpus, ¿no? Les quiero platicar un poquito como en síntesis,
las entrevistas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa para ti ser bruja? Entre sus respuestas fue reconocer mi poder, dice, conocimiento, conectarse con la tierra, identidad, ser responsable de mis actos, entrar en otra realidad. Sí, la mayoría de estas 11 personas me dijeron que siempre se habían considerado brujas desde que tenían como conocimiento y desde que se acordaban. Eso para mí me resultó bastante inquietante, ¿no? Porque pareciera como de repente que este término tiende como, o sea, como a responder a algo específico, y en realidad ellas dicen que siempre se identificaron con eso, a pesar de que sus cuentos de niñas era el antagonista, ¿no? Y para ellas tiene vigencia porque la figura de empoderamiento es importante, porque estamos en un quiebre de paradigma social y es necesario desechar estructuras antiguas. Esa es como la respuesta más común. Su género no es importante porque la parte, les decía, brujas no tiene género para ellas. Y bueno, ¿qué les implica autonombrarse brujas? Para mí era muy importante preguntarles eso, y me decían, pues mucha responsabilidad, pero también críticas, y pues es muy divertido, para muchas es muy divertido porque ocasiona como polémica, a los vecinos les da miedo, ¿no? A la gente, a la chica que no te cae bien, le puede generar un poco de miedo. Y bueno, algo interesante dice, me aleja de personas de escaso criterio, ¿no? O sea, es como un filtro así de, bueno, tú no me... O sea, si tú no tienes la capacidad para aceptarme, pues puedo como autonombrarme para alejar, ¿no? Y, bueno, sí. La identidad para mí era como importante, crear una identidad y autonombrarse, como ya habíamos platicado. Y bueno, vamos ahora a pasar como la presentación esta. Les voy a mostrar como un poco de las 22 imágenes que se generaron. Yo les pedí dos cosas. Una pancartita donde dijera así como en síntesis qué era lo que ellas, como lo que ellas identificaran en una frase, y un objeto, ¿no? Entonces para mí fue muy importante y muy interesante porque la mayoría llevaba sus herramientas mágicas con las que hacían sus rituales, pero por ejemplo hay una bailarina que no llevaba nada de objeto, y entonces yo le dije, bueno, Candy, ¿qué onda, no? Y me dijo, pues mi instrumento más importante es mi cuerpo, ¿no? Entonces es con lo que hago magia cuando danzo, ¿no? Entonces esas cosas arrojaron cosas muy muy lindas. Ella es Candy, la bailarina. Y bueno, y por otro lado vemos que los carteles van a decir mucho yo, o sea, yo soy bruja, yo soy magia, yo soy. Entonces, esta búsqueda, ¿no? de autodefinirse, de irse creando una identidad, busqué que fuera un retrato. Para mí era como condensarla, ¿no? Así a la persona. El fondo que fuera negro para que no distrajera, pero también porque pues me parece que muchas de las brujas se visten de negro, ¿no? Entonces por ahí, algunos. Bueno, y para crear como esta atmósfera, ¿no? Así para trabajar un poquito también el imaginario. También fue una pose pues cerrada para ver su rostro. Casi más bien todas, y eso me pareció súper hermoso, estaban muy orgullosas de serlo, ¿no? No tenían como miedo de enseñar sus rostros, de enseñar su cuerpo. Entonces, pues eso me da como mucha información. Estaban muy orgullosas de serlo. Busqué
mantenerme le aposté a la poética simbólica, donde Ansel Adams dice: la imagen remite a una realidad que existe más allá de lo propiamente representado. Vemos objetos, vemos a la persona, pero nos podemos imaginar qué hace la persona con ese objeto, ¿no? Cómo lo usa, por qué escogió esas palabras. Y bueno, siempre buscar como, para mí fue importante hacer como esta conexión de objetos y casi todas sus herramientas simbólicas, ¿no? Porque el interrelacionismo simbólico, otra vez, dice que las personas actúan sobre objetos de su mundo y a la vez interactúan con otras personas a partir de esos significados del objeto. Entonces, por ejemplo, en el caso de los tarotistas, pues primero tienen que entender como el símbolo y después pueden interactuar con su consultante, ¿no? Por eso era importante como mantener estos símbolos. Casi todas son mujeres, les platicaba, pero aparecen, creo que ya pasaron algunos chicos. Y bueno, pues para mí les decía que son mujeres como muy hermosas, porque se sentían, ¿no? Se reafirmaban todo el tiempo, se sentían como, o sea, que se sentía como esta energía así, ¿no? Bastante impactante, ¿no? Cuando me visitaron en el estudio. Y pues les permití que hicieran que trabajaran como su personalidad. Yo no les ponía como mucho las poses y demás, jugábamos un poco para que viéramos como esta personalidad como más sensual, a lo mejor más como de maternidad, de poder, sí. Aparecen como mamás, ¿no? Por ejemplo, esta mujer es una mamá de un bebito, y pues me decía así que cuando se sentía más bruja era cuando estaba con su hijo, ¿no? O sea, como el alimentar a un ser, el educar a un ser, le hacía... Hello, sailor! My name's Wilfred!